Mi hijastra me prohibió asistir a su lujosa boda que yo había costeado, simplemente porque a su novio no le caigo bien, así que cancelé todo lo que había pagado y ahora se quedan sin boda. Siempre quise lo mejor para la hija de mi esposa, aunque no fuera mi hija biológica, la crié como si lo fuera. Desde que entró en mi vida siendo una niña, le di todo lo que estuvo en mis manos: educación, amor, estabilidad y sobre todo, una familia. Cuando anunció que se casaría, no dudé en ayudar con los gastos. Me ofrecía pagar la mayor parte de la boda, asegurándome de que tuviera el evento de sus sueños. Por meses, trabajé junto con mi esposa y mi hijastra en cada detalle: la elección del salón, el menú, el vestido, la música, las flores. Nada se dejó al azar. Ella estaba feliz, y aunque su novio nunca pareció muy entusiasmado con mi presencia, asumí que simplemente era una personalidad reservada. Sin embargo, todo cambió cuando recibí una llamada que me dejó sin palabras. «Oye, quiero hablar contigo sobre la boda», me dijo mi hijastra con un tono frío que no había escuchado antes. «Por supuesto, dime», respondí sin imaginar lo que vendría después. «No quiero que asistas», soltó sin rodeos. «A mi prometido no le caes bien y no quiere que estés ahí. Es su día también y hay que respetarlo». Por un momento, pensé que era una broma. Esperé que soltara una risa o que dijera que era una prueba para ver mi reacción. Pero no. Su tono era serio, sin una pizca de duda o arrepentimiento. «¿Me estás diciendo que, después de todo lo que he hecho por ti, después de pagar cada detalle de tu boda, simplemente no quieres que asista porque a tu prometido no le agrado?», pregunté, sintiendo como la indignación se apoderaba de mi voz. «No quiero que esto se vuelva un drama, solo quiero que entiendas que él y su familia no se sentirían cómodos contigo ahí. Pero igual, quiero agradecerte por todo lo que has hecho». Agradecerme. Como si fuera un simple patrocinador, un inversor silencioso en el evento más importante de su vida. Me quedé en silencio por unos segundos, sintiendo como una mezcla de rabia y decepción crecía en mi pecho. «Entiendo perfectamente», dije con una calma calculada. «Si no soy bienvenido, no iré. Pero ya que no estaré presente, tampoco lo estará mi dinero». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Cómo dices?», preguntó mi hijastra con evidente nerviosismo. «Digo que cancelo todo lo que he pagado. La boda, el banquete, la música, todo. Si mi presencia es tan incómoda, mi dinero también lo será». Los segundos siguientes fueron de absoluto caos. Mi hijastra empezó a gritar, a pedirme que no hiciera esto, que ya todo estaba organizado, que no podía ser tan rencoroso. Pero ya no había vuelta atrás. No me importaba el escándalo, no me importaban las súplicas. Había dado todo de mí, y aún así, me habían tratado como si fuera prescindible. Así que, simplemente, devolví la jugada. Esa misma tarde, llamé a los proveedores, cancelé los contratos, solicité reembolsos donde era posible y anulé cada pago pendiente. El día que debía ser el más feliz de su vida, se convertiría en el mayor desastre. Y todo por su propia decisión. La reacción de mi esposa no tardó en llegar. Entre lágrimas y enojo, me pidió que reconsiderara, que pensara en lo mucho que esto significaba para su hija. Pero yo había sido ignorado y humillado. No había nada más que reconsiderar. Si ella no me quiere en su boda, entonces no tendrá mi dinero en ella tampoco. Es así de simple. Ese día, me di cuenta de que no importa cuánto hagas por algunas personas. Si no te valoran, nunca será suficiente. Y esa fue la primera sorpresa de muchas que aún estaban por venir. Las horas siguientes fueron caóticas. Apenas terminé de cancelar los pagos, comenzaron a llegar los mensajes de mi hijastra y su prometido. Primero eran súplicas, luego reclamos, después insultos. Mi esposa también insistía en que estaba siendo demasiado drástico, que esto podría solucionarse con una conversación. Pero no había nada que arreglar. Pasé días enteros viendo cómo su boda de ensueño se desmoronaba. El salón de eventos envió la notificación de cancelación, el banquete quedó suspendido y los músicos anunciaron su disponibilidad para otra fecha. Me enteré de que su vestido, que aún no había sido pagado en su totalidad, también quedó en espera. Lo curioso es que, en lugar de reflexionar sobre lo que había hecho, mi hijastra decidió hacerme ver como el villano de la historia. En redes sociales, publicó mensajes insinuando que su padrastro la había traicionado, que había arruinado su boda por un capricho. Sus amigos y conocidos me enviaban mensajes llenos de insultos, diciéndome que cómo podía ser tan cruel. Pero yo no tenía nada de qué arrepentirme. Una tarde, recibí una visita inesperada, su prometido.
Se presentó en mi casa con una actitud arrogante, exigiéndome que reconsiderara mi decisión. Mira, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero esto es importante para ella. No puedes simplemente cancelar todo y dejarla sin boda. Lo miré fijamente y respondí con una sonrisa fría. ¿Te refieres a la boda a la que no fui invitado? ¿O a la que ustedes pensaban disfrutar con mi dinero? Se quedó en silencio por unos segundos, pero luego insistió. Ella es tu hijastra, ¿no te importa su felicidad? ¿Y a ella le importó humillarme de esa manera? Respondí con firmeza. Porque, si lo hubiera hecho, no estaríamos teniendo esta conversación. Después de unos minutos de discusión, terminó insultándome y se marchó furioso. Su reacción solo confirmó lo que ya sabía, nunca me vieron como familia, solo como un medio para conseguir lo que querían. Los días pasaron y mi esposa intentó mediar. Me pidió que hablara con nuestra hija, que al menos la escuchara. Accedí, más por respeto a mi esposa que por deseo propio. Nos reunimos en un café, y desde que la vi llegar supe que no era una disculpa lo que venía a darme, sino una exigencia. Padrastro, lo que hiciste fue demasiado, dijo con un tono que mezclaba rabia y súplica. Cancelaste todo sin pensar en lo que significaba para mí. Y tú me prohibiste ir a la boda que yo pagué sin pensar en lo que significaba para mí, respondí sin inmutarme. Ella apretó los labios, sin saber qué decir. No puedes hacerme esto, continuó. La boda ya estaba planeada, ya estaba todo listo, y ahora tengo que reprogramarlo todo con mi propio dinero. Levanté una ceja. Ah, ¿así que ahora te importa quién paga la boda? Por primera vez, su actitud cambió. Pasó de la arrogancia a la súplica. Sé que me equivoqué, dijo, y por un segundo creí que realmente lo sentía. Pero, por favor, ayúdame. No puedo costearlo todo sola. Negué con la cabeza. No. No voy a pagar por algo en lo que no soy bienvenido. Su expresión se endureció y, en cuestión de segundos, volvió a la hostilidad. Eres un egoísta. Después de todo lo que hiciste por mí, de la relación que construimos, me das la espalda justo ahora. Me reí sin humor. ¿Te das cuenta de lo irónico que suena eso? No me diste ni una pizca de lealtad cuando decidiste excluirme, pero ahora exiges la mía. Se quedó en silencio, mirándome con frustración. Se dio cuenta de que no iba a ceder. No esta vez. Me levanté de la mesa y antes de irme, le dije algo que quizás le haría reflexionar. Si te importa más el dinero que quien está a tu lado en tu boda, entonces quizás no debería sorprenderme cómo terminaste en esta situación. Esa fue la última conversación que tuvimos en mucho tiempo. Desde el principio, el prometido de mi hijastra y yo nunca nos llevamos bien. Había algo en su actitud que no me inspiraba confianza. Siempre parecía distante conmigo, apenas me dirigía la palabra y cuando lo hacía, era con una condescendencia apenas disimulada. Pero nunca imaginé que su aversión hacia mí llegaría al punto de querer excluirme completamente de la boda de la mujer que había criado como una hija. Ahora, con la boda cancelada y mi decisión firme, él intentó enfrentarme nuevamente, pero esta vez con un tono aún más agresivo. No le bastó con la visita anterior, así que apareció una vez más en mi casa, con los puños apretados y una mirada de puro resentimiento. Tienes que arreglar esto, dijo sin rodeos, cruzando los brazos. Lo observé con calma, sin molestia ni prisa, disfrutando el pánico en sus ojos. ¿Arreglar qué? Pregunté con una sonrisa burlona. ¿La boda que tú quisiste sin mí? No veo por qué debería hacer algo al respecto. Él bufó con exasperación, dando un paso adelante. Mira, viejo, sé que no nos caemos bien, pero esto no es sobre ti. Es sobre mi esposa y la boda que ella soñó toda su vida. ¿Realmente quieres ser el tipo que arruina eso? Lo miré fijamente y di un paso más cerca, reduciendo la distancia entre nosotros. Déjame ver si entiendo, dije con voz firme. Me excluyeron de una boda que pagué, me trataron como un cajero automático, y ahora que tomé mi dinero de vuelta, ¿soy el que está arruinando todo? No respondió de inmediato. Quizás, por primera vez, comprendió lo absurdo de su argumento. Pero su orgullo no le permitió ceder. Mira, no tenemos por qué llevarnos bien. Pero esto es por ella. Sé que significa mucho para ella que se haga la boda. Si significara tanto, no habría dejado que alguien como tú me faltara el respeto, repliqué. Desde el principio me viste como un problema, como alguien que no merecía estar en la vida de tu prometida. Ahora te das cuenta de que mi dinero sí te convenía, ¿verdad? No es eso, protestó,
aunque su voz carecía de convicción. Suspiré, cruzando los brazos. No voy a pagar por la boda de alguien que me considera una molestia. Y si realmente la amas, harás lo que cualquier hombre debería hacer, pagar por su propio matrimonio. La expresión de su rostro cambió. La rabia se tornó en frustración pura, como si esa idea nunca se le hubiera ocurrido. Como si jamás hubiera considerado que la responsabilidad de costear la boda fuera suya y no mía. No puedes hacer esto, dijo finalmente, su voz más apagada. Ya lo hice, respondí con tranquilidad. Y si vuelves a aparecer en mi casa con exigencias, lo siguiente que haré será asegurarme de que todo el mundo sepa la clase de hombre que eres. Se quedó en silencio, mirándome con furia contenida, pero sin palabras para defenderse. Sabía que no tenía forma de revertir la situación. Sus opciones eran aceptar la derrota o buscar otra manera de costear la boda sin mí. Cuando finalmente se marchó, supe que mi punto estaba claro. No era mi responsabilidad mantener un evento en el que no era bienvenido. Y si eso significaba que su boda no se llevaría a cabo, entonces que así fuera. Lo que vendría después solo reforzaría mi decisión. Después de la confrontación con el prometido de mi hijastra, pensé que lo peor ya había pasado. Creí que, al menos, ahora ellos entendían que no podían manipularme a su antojo. Pero me equivoqué. La verdadera traición aún estaba por llegar. 2 días después de aquella discusión, mi esposa entró a la sala con una expresión seria. No dijo nada al principio, solo me miró como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, suspiró y se sentó a mi lado. Tenemos que hablar, dijo con un tono más grave de lo usual. Si es sobre la boda, ya no hay nada que decir, respondí con frialdad. Negó con la cabeza y, por un momento, pareció dudar. Luego, soltó la bomba. Andrea y su prometido consiguieron dinero para la boda. Fruncí el ceño. ¿Cómo? ¿De dónde lo habrían sacado si ninguno de los dos tenía los medios para pagar algo de esa magnitud? ¿Cómo lo lograron? Pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Mi esposa tardó en responder, pero cuando lo hizo, su respuesta me dejó helado. Pidieron un préstamo a tu nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente la gravedad de esas palabras. Me quedé inmóvil, tratando de procesarlo. ¿Qué dijiste? Mi voz salió en un murmullo amenazante. Andrea, utilizó tu información para solicitar un préstamo. No sé cómo, pero lo logró. Firmó documentos en tu nombre y el banco ya liberó el dinero. Mi esposa bajó la mirada, avergonzada. El impacto de esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo me habían despreciado, no solo me habían tratado como si fuera un simple cajero automático, ahora habían cometido fraude en mi contra. Respiré hondo, tratando de contener mi furia. No era solo la cantidad de dinero, era la traición. Mi propia hijastra, a la que había tratado como una hija, había falsificado mi firma, aprovechándose de mi confianza. Y lo peor, mi esposa lo sabía. ¿Desde cuándo sabes esto? Pregunté con la mandíbula tensa. Ella dudó antes de responder. Desde hace unos días. ¿Y por qué demonios no me lo dijiste antes? Estallé, poniéndome de pie. Pensé que podríamos arreglarlo sin problemas. Respondió con desesperación. Es nuestra hija. No quería que esto terminara en un escándalo. La miré con incredulidad. ¿De verdad pensaba que esto podía solucionarse como si nada? ¿Sabes lo que hizo? Gruñí. Esto es un delito. Falsificó mi firma, mintió para obtener dinero y lo usó para una boda en la que ni siquiera me querían. Mi esposa se cubrió el rostro con las manos, claramente angustiada. Pero en ese momento, no me importaba su angustia. No después de haber descubierto que había ocultado esta información. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Esto no quedaría impune. No esta vez. ¿Qué vas a hacer? Preguntó mi esposa con la voz temblorosa. Lo que debía hacer desde el principio, respondí con frialdad. Si creen que pueden jugar conmigo, van a aprender una lección que jamás olvidarán. Las llamadas y mensajes de Andrea no tardaron en llegar después de que hablé con mi abogado. Al principio, intentó justificarse, asegurando que había sido un malentendido, que todo se podía solucionar sin llegar a mayores. Pero cuando vio que no estaba dispuesto a ceder, su tono cambió por completo. Me citó en un restaurante para hablar con calma. A pesar de todo, acepté, no porque tuviera intención de ceder,
sino porque quería mirarla a los ojos y escuchar lo que tenía que decir. Cuando llegué, la encontré sentada con una expresión de fastidio, como si ella fuera la víctima en esta situación. «No puedo creer que me estés haciendo esto», dijo en cuanto me senté. «Papá, yo solo quería que mi boda fuera perfecta». «No soy tu padre», respondí con frialdad. «Y lo que hiciste no fue un simple error, Andrea. Falsificaste documentos para obtener dinero que no te pertenecía. Eso se llama fraude». Ella cruzó los brazos, claramente frustrada. Pero lo iba a pagar. Solo necesitaba algo de tiempo. Me reí sin humor. ¿Tiempo? ¿Y cuándo pensabas decirme que había un préstamo a mi nombre? ¿Cuando el banco viniera a cobrarme? Andrea apretó los dientes y respiró hondo, intentando calmarse. «Mira, esto se puede solucionar. No tienes que llevar esto más lejos. Si anulas la denuncia y olvidas este asunto, te prometo que no volverá a pasar». «¿Y por qué haría eso?», pregunté, arqueando una ceja. «Porque si sigues con esto, mamá va a sufrir. ¿Quieres que la vean como la esposa de un hombre que metió a su hijastra en problemas legales? La familia hablará, todos sabrán lo que hiciste. Y créeme, no quieres eso». Ahí estaba. La verdadera Andrea. Sin excusas, sin falsas disculpas. Solo una amenaza velada. «Interesante», dije con calma. «Así que ahora intentas manipularme con mamá. ¿De verdad crees que eso funcionará?». Ella sonrió con arrogancia. «Funcionará porque sé que aún la amas. Y sé que harás cualquier cosa para no hacerla sufrir». La miré fijamente, dejando que creyera por un momento que tenía el control. Luego, me incliné ligeramente hacia ella y hablé en un tono bajo pero firme. «Andrea, cometiste un delito. Falsificaste mi firma, mentiste y tomaste dinero que no era tuyo. No solo me robaste, sino que tuviste la audacia de prohibirme asistir a la boda que yo mismo iba a pagar. Y ahora intentas amenazarme con mi esposa. ¿De verdad piensas que voy a dejar que te salgas con la tuya?». Su sonrisa desapareció. «Escúchame bien», continué. «Tienes exactamente 48 horas para devolver cada centavo del préstamo. Si no lo haces, mi abogado se encargará de que enfrentes las consecuencias legales. Y no me importa quién sufra en el proceso. Tú tomaste esta decisión, ahora lidia con las consecuencias». Andrea abrió la boca para responder, pero no le di la oportunidad. Me levanté de la mesa y me marché sin mirar atrás. Había sido demasiado blando con ella durante años, permitiéndole pensar que podía hacer lo que quisiera sin repercusiones. Eso había terminado. Al día siguiente, mi esposa me suplicó que reconsiderara. Me dijo que Andrea estaba asustada, que no tenía cómo devolver el dinero tan rápido. Pero ya no había lugar para la compasión. Si ella no devuelve el dinero, que se prepare para enfrentar la ley, fue mi única respuesta. El ultimátum estaba dado. Y si Andrea pensaba que podía manipularme, pronto descubriría lo equivocada que estaba. Andrea había cometido un error al pensar que podía jugar conmigo. Su ultimátum, su intento de manipulación, había sido un insulto. Ahora, había llegado el momento de darle una lección que jamás olvidaría. Después de nuestra última conversación, me dirigí directamente a mi abogado. No había más tiempo para amenazas vacías, ahora era el momento de actuar. Le pedí que iniciara los procedimientos legales contra Andrea por fraude y falsificación de documentos. No era una decisión fácil, pero tampoco iba a permitir que me tomaran por tonto. Mientras tanto, Andrea y su prometido seguían intentando resolver su boda de alguna manera. Sin el dinero que habían tomado de mí, estaban en una situación complicada. La familia del novio no quería ayudarlos económicamente y la presión de los proveedores cancelados se acumulaba sobre ellos. La noticia de su desastre financiero se esparció rápidamente entre amigos y familiares. Una tarde, mi esposa entró en casa con el rostro desencajado. Sabía lo que venía. Andrea no puede conseguir el dinero. Está desesperada. Me ha pedido que hable contigo. Su voz se apagó al ver mi expresión inmutable. No voy a ceder, dije con firmeza. Ella pensó que podía engañarme, falsificar documentos y seguir con su vida como si nada. Ahora, va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi esposa suspiró y, por primera vez en todo este proceso, noté que empezaba a entender la gravedad de la situación. No era solo un problema de dinero, era una traición a la confianza que habíamos construido durante años. Días después, Andrea me buscó de nuevo. Esta vez no con amenazas, sino con súplicas.
Me llamó llorando, diciendo que todo había sido un error, que no quería arruinar nuestra relación. Pero ya era demasiado tarde. Esto no lo hiciste por error, Andrea, le dije. Lo hiciste porque creíste que podías hacerlo sin consecuencias. Y ahora, las tienes. El proceso legal continuó y, eventualmente, Andrea se vio obligada a llegar a un acuerdo para devolver el dinero antes de que el caso llegara más lejos. La boda, tal como estaba planeada, jamás se llevó a cabo. Sin dinero, sin el apoyo de su familia y con su prometido cada vez más frustrado con la situación, su día perfecto se convirtió en una pesadilla. Por mi parte, no sentí satisfacción por lo sucedido. Solo la certeza de que había hecho lo correcto. Algunas lecciones en la vida duelen, y Andrea acababa de aprender una de las más importantes. El caos ya era imparable. Con la boda cancelada, el dinero desaparecido y la reputación de Andrea cayendo en picada, todo lo que había soñado se derrumbaba frente a sus ojos. Los invitados que habían confirmado su asistencia comenzaron a retractarse, algunos con simples excusas, otros directamente señalando el escándalo que rodeaba el evento. El prometido de Andrea estaba fuera de sí. Al parecer, nunca había considerado que toda la carga financiera de la boda terminaría cayendo sobre él. Su familia, lejos de ofrecer ayuda, dejó claro que no estaban dispuestos a gastar un solo centavo en lo que ahora veían como un problema causado por su futura esposa. Las redes sociales de Andrea se llenaron de comentarios y rumores. Lo que antes eran publicaciones llenas de emoción y expectativa ahora eran un campo de batalla de amigos y familiares cuestionando qué había sucedido. Algunos defendían su postura, otros no tardaron en señalar su egoísmo y la forma en que había tratado a alguien que había estado ahí para ella toda su vida. Pero lo peor para ella no fue la cancelación de la boda ni la falta de dinero. Fue lo que sucedió después. Una semana después de que todo colapsara, su prometido decidió que no quería seguir adelante con el matrimonio. Según lo que me enteré después, su familia lo convenció de que Andrea era un problema, alguien que solo traería conflictos y que ya había demostrado ser capaz de engañar y manipular. Así que, sin más, terminó con ella. Andrea perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de planear su boda perfecta a encontrarse sola, sin dinero y sin la vida de ensueño que había imaginado. Intentó buscar apoyo en su círculo de amigos, pero muchos le dieron la espalda al darse cuenta de la persona que realmente era. Pero la caída de Andrea no terminó ahí. Cuando trató de recuperar parte del dinero que había gastado en la boda, se encontró con que la mayoría de los proveedores no ofrecían reembolsos. Los depósitos habían sido no reembolsables y las penalizaciones por cancelación eran altísimas. En poco tiempo, pasó de organizar un evento de ensueño a enfrentar deudas que no tenía idea de cómo pagar. Intentó acudir a su madre, esperando que ella intercediera una vez más por ella. Pero esta vez, mi esposa fue clara. No puedo hacer nada por ti, Andrea. No después de todo lo que hiciste. Necesitas aprender a asumir las consecuencias de tus actos. Andrea no podía creerlo. Por primera vez, su madre no la protegía de sus errores. Se quedó sin palabras, sintiendo por primera vez el peso de sus decisiones. Las cosas se pusieron peor cuando se dio cuenta de que conseguir trabajo no sería fácil. Con su historial de vida acomodada y sin experiencia laboral real, la mayoría de las ofertas que encontraba eran mal pagadas y muy lejos del estilo de vida que había llevado hasta entonces. Pasó de soñar con una boda lujosa a luchar para pagar el alquiler de un pequeño departamento. En un último intento de recuperar algo de lo perdido, Andrea me contactó de nuevo. Esta vez, su mensaje era más largo y cargado de arrepentimiento. Me pedía ayuda, decía que entendía su error, que se había dejado llevar por la emoción y que solo quería enmendar lo que había hecho. Leí cada palabra con calma. Luego, sin responder, eliminé el mensaje. Algunas cosas no pueden repararse con simples palabras. El tiempo pasó y Andrea tuvo que aprender a valerse por sí misma. Buscó trabajos, intentó reconstruir su vida sin los lujos a los que estaba acostumbrada. ¿Aprendió la lección? No lo sé. Pero yo sí aprendí la mía. Algunas personas solo te valoran cuando ya no pueden aprovecharse de ti. Y para esas personas, lo mejor que puedes hacer es dejarlas atrás. El escándalo no tardó en esparcirse más allá de su círculo inmediato. Familiares, amigos y conocidos comenzaron a murmurar sobre la situación, con versiones mezcladas de la historia. Algunos se pusieron del lado de Andrea, diciendo que mi decisión había sido demasiado extrema, pero la mayoría, al conocer los detalles reales, no pudo hacer más que aceptar que ella misma había cavado su propia tumba.
El teléfono de mi esposa no dejaba de sonar. Parientes preocupados querían saber si Andrea estaba bien, si necesitaba ayuda. Algunos intentaron convencerme de que le diera otra oportunidad, pero mi respuesta fue siempre la misma: ella tomó sus decisiones, ahora debía afrontar las consecuencias. El prometido de Andrea, o mejor dicho, su exprometido, decidió que no quería quedar involucrado en el escándalo. Se distanció completamente y, según me enteré, incluso encontró a otra persona en cuestión de semanas. Andrea, por otro lado, quedó completamente aislada. La prensa local se enteró del caso. No era un gran escándalo a nivel nacional, pero en nuestra comunidad se convirtió en un tema recurrente. Algunas personas lo veían como una simple historia de alguien que se excedió con sus aspiraciones, otros como una lección de vida sobre el respeto y la gratitud. Las consecuencias de su caída no se detuvieron ahí. Su reputación se vio gravemente afectada, y pronto se dio cuenta de que sus oportunidades laborales también eran limitadas. Con su historial de depender económicamente de otros y sin experiencia laboral real, la mayoría de los empleadores la rechazaban sin pensarlo dos veces. Sin dinero, sin contactos y sin un lugar seguro al cual recurrir, Andrea experimentó por primera vez lo que era estar realmente sola. Las deudas comenzaron a acumularse. La boda no solo había sido cancelada, sino que muchas de las reservas y depósitos eran no reembolsables. Los proveedores, sin ningún remordimiento, exigieron los pagos pendientes. Lo que alguna vez fue un sueño de lujo se había convertido en una carga financiera que no tenía forma de saldar. En un último intento desesperado, Andrea intentó contactar con amigos que en algún momento la habían apoyado. Algunos le respondieron con indiferencia, otros simplemente la ignoraron. La gente no quería verse envuelta en su problema, y aquellos que alguna vez fueron sus aliados ahora solo la veían como un recordatorio de lo que no querían en sus vidas: drama, problemas financieros y decisiones impulsivas. Mientras tanto, mi esposa observaba todo con una mezcla de tristeza y resignación. Ya no intentaba defenderla ni justificar sus acciones. Había comprendido que su hija debía aprender la lección por sí misma. Aunque le dolía verla en esa situación, sabía que intervenir solo prolongaría su inmadurez. Finalmente, Andrea llegó al punto más bajo de su caída. Incapaz de costear su departamento, tuvo que mudarse a un lugar más pequeño, muy lejos del nivel de vida al que estaba acostumbrada. Para ella, aquello era humillante. Siempre había vivido con comodidades, creyendo que su estatus nunca cambiaría, que siempre habría alguien dispuesto a pagar por su estilo de vida. Cuando todo se volvió insoportable, me contactó una vez más. Esta vez, su mensaje no era de exigencias ni de justificaciones. Era de arrepentimiento. Me decía que había comprendido su error, que había sido egoísta y que nunca debió tratarme de esa manera. Me pedía, con humildad, la oportunidad de hablar. Leí el mensaje varias veces. Durante años, le había dado mi apoyo incondicional, solo para recibir desprecio a cambio. Ahora que no tenía a nadie, regresaba a mí. Pero ya era demasiado tarde. No respondí. En lugar de eso, eliminé el mensaje. Algunas cosas no pueden repararse con simples palabras. A veces, las personas solo entienden el valor de lo que tienen cuando lo han perdido todo. Y cuando ese momento llega, no hay marcha atrás. El día en que debería haberse celebrado la boda de Andrea, no hubo invitados, no hubo flores, no hubo un vestido blanco deslumbrante. En su lugar, ella pasó la jornada en la soledad de su pequeño apartamento, viendo cómo todos los sueños que había construido sobre falsas bases se desmoronaban frente a ella. Desde temprano en la mañana, recibí algunos mensajes de familiares que aún no comprendían toda la historia. Algunos preguntaban si la boda seguía en pie, otros simplemente enviaban sus condolencias a mi esposa, como si un gran evento trágico hubiera ocurrido. Para mí, sin embargo, ese día fue uno más. No hubo tristeza ni satisfacción, solo la certeza de que había hecho lo correcto. Andrea no tardó en hacer una última jugada. A media tarde, me llamó. No le contesté. Me dejó un mensaje de voz. Su tono era diferente esta vez, más apagado, más real. Me decía que nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto, que todo lo que había hecho fue porque pensó que así aseguraba su felicidad. Me pedía que habláramos, que intentáramos arreglar nuestra relación. Pero ya no había nada que arreglar. Esa noche, mientras cenaba en casa, mi esposa estaba más callada de lo habitual. Sabía que, a pesar de todo, en su corazón seguía doliéndole ver a su hija en esa situación. No intenté consolarla con palabras vacías, solo la dejé procesarlo a su manera.
Lo que sí sabía era que, con el tiempo, ella también comprendería que algunas decisiones deben tomarse sin mirar atrás. Los días pasaron y Andrea dejó de insistir. Finalmente entendió que había cruzado una línea de la que no podía regresar. No supe mucho más de ella en los meses siguientes. Me enteré de que encontró un empleo modesto y que estaba tratando de rehacer su vida con lo poco que le quedaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado mi tranquilidad. Algunas historias no tienen finales felices, pero sí finales necesarios. Después de meses de conflicto, caos y traición, finalmente sentí que había llegado el momento de dejar todo atrás. No sentía remordimiento por mi decisión, pero tampoco sentía placer al ver cómo Andrea se había destruido a sí misma. Simplemente, era la consecuencia de sus propias acciones. En los días siguientes al que debió ser su boda, me di cuenta de que mi vida había mejorado significativamente. Sin la constante manipulación, sin la carga emocional de estar tratando de ganarme el respeto de alguien que nunca me lo daría, me sentí libre. Volví a disfrutar de pequeñas cosas, una tarde tranquila, una cena sin discusiones, una conversación sin segundas intenciones. Con el tiempo, mi esposa y yo tuvimos una conversación sincera. Me agradeció por haber mantenido la calma a pesar de todo y por haber dejado que Andrea enfrentara las consecuencias de sus actos sin intervenir. Sabía que en algún momento la relación con su hija podría sanar, pero también entendía que el daño ya estaba hecho. Algunas cosas nunca volverían a ser como antes. Andrea, por su parte, siguió su camino. Después de perder la boda, el dinero y la reputación, finalmente comenzó a madurar. Consiguió un trabajo estable, dejó de intentar vivir de apariencias y aprendió que en la vida nadie te debe nada. No volvimos a hablar, y eso estuvo bien. No había odio entre nosotros, solo distancia y el reconocimiento de que ya no formábamos parte del mismo mundo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi mejor venganza no fue quitarle su boda, ni su dinero, ni dejarla en evidencia. Mi mejor venganza fue seguir adelante, vivir mi vida con tranquilidad y demostrar que, sin ella, yo estaba mejor. No todas las historias necesitan un final dramático. Algunas solo necesitan un cierre. Y este, finalmente, lo era.